día vamos a tratar lo relacionado con la patología pancreática, que es, como saben, el páncreas pues es una glándula, ¿no? Una glándula de doble función, de secreción interna y secreción externa. De secreción interna y secreción externa. Por lo tanto, ¿no? Es una glándula biliar, ¿no? Tiene doble secreción interna y externa. Esta glándula, como ven ustedes, tiene la forma de un martillo y se encuentra localizada en el retroperitoneo, en la parte del retroperitoneo. Una zona bastante difícil, ¿no? de llegar y de identificar también en cuanto a patologías, ¿no? Tumorales del páncreas. Algunas características anatómicas es importante que nosotros las conozcamos, ¿no? Tiene la parte que se ha dividido en tres regiones, ¿no? La parte de la cabeza pancreática, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Entonces las patologías también son diferentes en cuanto a su manifestación, a las patologías, el pronóstico, dependiendo dónde están localizadas. Esta glándula, ¿no? Dentro de todo el recorrido de lo que es cola, cuerpo y cabeza, tiene un conducto, este conducto que lo recorre totalmente y que finalmente viene y se le une con el conducto colédoco, ¿no? El conducto colédoco que viene de la vía biliar. Este es el hepático derecho y hepático izquierdo, ¿no? Y en esta zona, esto cuando se acuerdan ustedes que hablamos sobre los tumores de Klatskin, son los que se localizan en este nivel. Y la zona donde se unen estos conductos derecho e izquierdo forman el hepático común, que llega hasta la desembocadura del conducto cístico, ¿no? Acá está la vesícula, y este sería el hepático común, y lo que va desde la desembocadura del cístico hacia abajo es el colédoco, ¿no? Y esto de acá es una parte del colédoco que va por detrás del páncreas prácticamente. El hilio biliar estaría conformado por todo esto que ven ustedes acá. ¿Ya? ¿Esta qué cosa es? ¿Qué arteria? Esta. La hepática común. Esta es la hepática común. Y la hepática común da aquí una rama que es la gastroduodenal, que es una rama gruesa, la gastroduodenal. Y hacia arriba, ¿no? La hepática se divide en dos ramas, la derecha y la izquierda, que están dentro del hilio hepático. Por eso cuando ustedes me decían el grupo 12, si es de la rama derecha de la arteria hepática, ¿dónde está? En la zona del hilio biliar, ¿no? En la zona de donde está este hilio. Este hilio biliar está compuesto a su vez por la vía biliar que hay acá, la porta que está en la parte posterior y la arteria que está en el lado derecho, ¿no? La arteria que está en el lado derecho. Entonces, esto estaría constituyendo esa parte de la arteria que da ramas también hacia el páncreas, ¿no? Este es el tronco celíaco con esta arteria, que es la arteria gástrica, ¿no? Izquierda, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática, también le dicen algunos, ¿no? Y el tronco celíaco, entonces, las tres ramas: la hepática común, la esplénica, que viene hacia el vaso, está en esta zona, y la coronaria estomática. Esas son las ramas que da el tronco celíaco, ¿no? Y de todas estas ramas, especialmente la esplénica, salen una serie de arterias que vienen a irrigar acá, con ramas de la arteria que vienen a irrigar el páncreas, ¿no? El páncreas. En la parte posterior está la aorta, ¿no? La aorta abdominal, y de la aorta abdominal
así como de acá, de esta parte de la aorta, sale esta arteria que es el tronco celíaco, ¿no? De aquí un poquito más abajo parte por detrás del páncreas estas que es la arteria mesentérica superior, ¿ya? Y esta mesentérica superior también da ramas a toda esta zona del páncreas, ¿ya? ¿No? A toda la zona pancreática. Sí. ¿Te parecía mejor? ¿Te parecía más directo? ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, ¿no? Tanto la parte arterial, completando la parte arterial, la gastroduodenal, ¿no? Gastroduodenal, ¿por qué se llama gastroduodenal? Porque irriga la parte del duodeno y también del páncreas, ¿no? Y del estómago, en la parte de arriba y hacia abajo, ya da las arterias pancreáticas, ¿no? O duodeno pancreáticas hacia abajo, ¿no? Que después dan una rama, ¿no? Que van a ser las gastroepiploicas, la gastroepiploica derecha, ¿no? Y es de la gastroduodenal, y la gastroepiploica izquierda que viene de la arteria esplénica, ¿no? Y se une, y esto es lo que forma el arco gastro epiploico, el arco gastroepiploico, que va a irrigar toda la zona que corresponde a la curvatura mayor del estómago, ¿no? Esta arteria es la que tiene con todas sus ramitas, se seccionan solamente lo de acá que ya viene hacia la parte del epiplo, pero todas estas ramitas con su irrigación hacia el estómago, ¿no? Cuando uno hace el tubo gástrico, tiene que cuidar todas estas ramitas para llevar el tubo gástrico hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Irrigado por la arteria gastroepiploica, por el arco gastroepiploico, ¿no? Y se secciona, para poder llevar esto hacia arriba, se secciona la rama que viene acá, que es la gastroepiploica izquierda, ¿no? Entonces la seccionamos, la gastroepiploica izquierda y la vena también, ¿no? Y todo esto irrigado, que viene irrigado por la parte de abajo, la podemos llevar hasta el cuello, ¿no? Para hacer una transposición de tubo gástrico, ¿no? Tubo gástrico en las operaciones, ¿no? Donde necesitamos hacer ese tipo de intervenciones. ¿Ya? Ok, entonces esa es la forma como nosotros vamos a trabajar, ¿no? Teniendo en cuenta, teniendo conocimiento de todo lo que, gracias, de todo lo que corresponde pues a la irrigación, ¿no? Entonces, miren, esto está recibiendo pues pasos no arteriales y saliendo de también una cantidad de venas, ¿no? Porque tiene que irrigarse, ¿no? Por todas las funciones que tiene el páncreas, ¿no? Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que el páncreas y la segunda porción duodenal, miren, aquí desemboca, como le decía yo, esta es una zona del conducto colédoco que es intrapancreática, ¿no? Entonces en esta zona se une con este conducto que es el conducto pancreático, que se llama también conducto pancreático de Wirsum, ¿no? De Wirsum. Arriba siempre a veces hay este conducto pequeño que tiene desembocadura, en la mayor parte de los casos tiene desembocadura aparte, por encima de estos conductos, ¿no? Y este es lo que se conoce como el conducto de Santorini. Pero aquí esto es lo que forma la ampolla de Vater. La ampolla de Vater, muy importante porque aquí también pueden producirse neoplasias. Y tengan en cuenta, ¿no? De que hay 4 tipos de neoplasias que se conocen con el nombre de neoplasias periampulares. ¿Por qué periampulares? Porque están alrededor de esta ampolla de Vater, cercanos a la ampolla de Vater. ¿Ya? Uno de ellos es el cáncer del páncreas, propiamente dicho,
Pero cuando el cáncer está localizado a nivel de la cabeza del páncreas, o comprime o lo infiltra a la porción intrapancreática del coleno. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Ictericia obstructiva. Ictericia obstructiva. ¿Ya? Entonces, cáncer de páncreas va a producir ictericia obstructiva. Pero podemos tener también otro tipo de tumor que podría, por ejemplo, empezar a crecer del propio epitelio en este caso del coleno intrapancreático. ¿Cómo se llama? Colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma. ¿No? Y también tendría prácticamente las mismas características, porque si eso obstruye el conducto, ¿qué va a producir? Ictericia obstructivo, ¿no? Y otro tumor que casi tendría esas características, ¿no? Sería el cáncer que se va a producir aquí, en esta zona de la ampolla de váter. Y esos son los que se conocen con el nombre de ampulomas. Ahora, el ampuloma puede ser benigno o puede ser maligno. Los malignos, los ampulomas malignos, ¿no? Son aproximadamente 2/3, y 1/3 son los ampulomas benignos, pero ambos pueden producir obstrucción. O sea que más son malignos que benignos los ampulomas, ¿no? Pero tienen esa misma característica. Ahora, otro tipo de neoplasia que igualmente también puede infiltrar la parte esta de la terminal de la ampolla de váter es la neoplasia del duodeno periampular, o sea que está alrededor de la ampolla de váter, pero que no se inicia en la ampolla de váter, sino que se inicia en las células, en el epitelio duodenal. Eso casi más se parece a un cáncer gástrico que a un cáncer de la vía biliar, pero igualmente puede producir la misma situación, porque si infiltra la ampolla de váter, entonces va a producir igualmente una ictericia obstructiva. Hay estas cuatro tipos de neoplasias que podemos encontrar acá. Se han llamado las neoplasias periampulares porque están cerca a la ampolla de váter y producen ictericia obstructiva, unas más que otras, pero producen y al final producen ictericia obstructiva. Una característica importante es que, como ven ustedes aquí, la anatomía que existe entre lo que es la segunda porción del duodeno y la cabeza pancreática, hay una conformación, ¿no? Una unidad prácticamente, porque están muy juntos y pegados en algún sitio. Entonces casi es como una unidad anatómica todo esto, ¿no? Es difícil, por ejemplo, que un cáncer de acá de ampolla de váter, un cáncer de acá, ustedes puedan, por ejemplo, que esa ampolla separar totalmente el duodeno. En ampuloma se ha hecho, ¿no? Pero en cáncer ya no, hay que tratarlo como una unidad. Entonces, para cualquiera de estas lesiones periampulares, y de ahí también viene el hecho de que las juntemos en una sola, casi para la mayor parte, casi para todas las lesiones estas, la operación es una. Tiene que extirparse el duodeno junto con la cabeza pancreática, ¿no? Entonces, a eso es lo que se conoce con el nombre de operación de Whipple, que es una duodeno-pancreatectomía parcial, porque solamente estamos sacando la cabeza pancreática. Duodeno-pancreatectomía parcial, que Whipple ya hace muchos años
estandarizó, ¿no?, esta técnica, después se han hecho cambios, ¿no?, en cuanto al manejo de esta operación, que es una operación no fácil de hacer, es una operación que tiene sus características especiales, ¿no? No todos los cirujanos operan esto, no todos los cirujanos tienen que tener mucha experiencia en manejar esta parte, porque la mortalidad que nosotros tenemos en grupos no entrenados para manejar esta patología es sumamente alta, llega al 30-40% de mortalidad operatoria. En cambio, cuando lo maneja un grupo que conoce, que tiene la experiencia, que adquirió la experiencia para manejar esta patología, debe ser debajo del 5% la mortalidad operatoria, 2%, 3%. Siempre hay mortalidad operatoria, pero mucho menos que cuando se lleva a cabo, pues, no, por grupos que no tienen, pueden ser buenos cirujanos inclusive, pero que no tienen la experiencia, ¿no?, para manejo en este caso. Los cánceres localizados acá, estos periambulares, los más frecuentes son los de la cabeza del páncreas. Están en un 60 a 70%, más o menos, comparado con los otros, 70%, 75%. ¿No? En segundo lugar están los cánceres de ampolla de Baker, ¿no?, que más o menos son un 10 a 30% aproximadamente. En tercer lugar están los cánceres localizados acá, que son los colangiocarcinomas distales, ¿no?, de coleo codistal, ¿no?, porque ustedes saben que esto coleo medio, superior y distal. Aquí, por ejemplo, los cánceres que ocupan esta parte de acá son los más frecuentes, ¿no?, y los menos frecuentes son los cánceres intrahepáticos son los menos frecuentes. Pero hablando de los periampulares, ¿no?, el más frecuente es el cáncer de páncreas, le sigue el cáncer de ampolla de Baker, le sigue el cáncer de colangiocarcinoma, de coleo codistal, y ya es mucho más raro el cáncer periampular originario en el duodeno. Entonces esa es la secuencia más o menos que nosotros tenemos en la presentación de este tipo de neoplasias. Otro punto importante, y ya estoy quizás dándoles, porque es difícil no hablar de cada uno de ellos porque nos va a llevar mucho tiempo, pero lo que tienen que saber también ustedes son las cuestiones generales. No necesariamente tienen que ir a saber ya cosas muy avanzadas, ¿no? Pues ya eso lo harán ya los que se dediquen, pues, ¿no? Habrá alguno de acá o algunos de acá que quieren hacer duodeno pancreatectomías en el futuro. Como les digo, que ya tienen que ser laparoscópicas. Ahora se está haciendo ya duodeno pancreatectomía laparoscópica o robótica probablemente en el futuro. Entonces todo eso, ya la robótica se está metiendo en todo. Solamente, bueno, que son grupos todavía experimentales, ¿no? Ya se ha estandarizado, por ejemplo, en la robótica el manejo, igual que los urólogos en la prostatectomía, y dan excelentes resultados, es lo mejor que hay ahora para hacer prostatectomía en la robótica. Eso sí, ¿no? Ya está muy aclarado y todos están de acuerdo. Ahora, el asunto, digamos, de acá, ¿no?, es que siempre el manejo, porque al final lo que se trata de hacer es lo mismo, ¿no? Lo que mejora es la tecnología, pero el tipo, lo que nosotros queremos hacer de fondo no cambia, porque lo que queremos es lograr, ¿no?, en este caso una mejor
extirpación, ¿no? De una limpieza ganglionar en los casos necesarios, si estamos hablando de cáncer, ¿no? Hablamos nosotros, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Miren, otra cosa anatómica que es importante conocerla acá es esta zona, hemos hablado de la cabeza del cuerpo y de la cola del páncreas. Esta zona, ¿no? Que corresponde a lo que en algunos es mucho más profunda, por detrás de los vasos mesenterios, como que esta parte se mete atrás de los vasos de la vena y a veces de la arteria mesentérica. En unas personas más que en otras, ¿no? Y a esto es lo que se conoce con el nombre de proceso uncinatum del páncreas. Este proceso uncinatum del páncreas es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos un cáncer localizado a este nivel y está infiltrando acá los vasos mesentéricos, ¿no? Automáticamente, si hay una infiltración, ahí queda la operación. Se vuelve irresecable. Porque no harían nada ustedes y tener mucho cuidado, porque aquí hay una serie de venas y arteritas delgaditas que cuando ustedes se ponen a disecar acá, aunque no esté infiltrado por tumor, ¿no? Hay que hacerlo con muchísimo cuidado, y usar esas pincitas de mosquito, ¿no? Para que no rasgue, porque si no se rasga esto y empieza a sangrar y empieza una hemorragia, y la gente que no tiene experiencia se desespera, y cuando se da cuenta empieza a sangrar así, a veces incontenible, y con la desesperación, cuando ligan se dieron cuenta que ya ligaron la vena o la arteria mesentérica, porque no hay otra forma de parar la hemorragia a ese nivel, y muchos pacientes de estos terminan en salas de operaciones, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando uno trabaja en esta zona, no hay que hacer con mucho tino, y peor cuando hay un cáncer y está infiltrado, definitivamente ahí queda, ¿no? Porque ya no se puede continuar. Nosotros podemos considerar que un tumor es operable cuando le hemos hecho todos los exámenes, ¿no? Un cáncer, pongamos de cabeza y páncreas, eso es operable. Cuando le hemos hecho todos los exámenes y no hemos detectado metástasis hepáticas, no hemos detectado, digamos, un compromiso de infiltración a las arterias, especialmente a la arteria hepática, acá a la gastroduodenal, a las arterias mesentéricas, ¿no? A las arterias mesentéricas, o detrás a la vena porta, porque acá está la vena porta, generalmente está en la parte posterior, acá del páncreas, ¿no? Aunque hay algunas escuelas ahora que cuando se toma localmente la vena porta se puede hacer una extirpación segmentaria y colocar una prótesis ahí, ¿no? Pero de todas maneras el pronóstico no es muy bueno, y ahí uno tiene que tener el material y todo lo necesario y una buena unidad de cuidados intensivos para manejar este tipo de pacientes, ¿no? Con esos problemas, ¿ya? Entonces, esto de acá debemos tratarlo con mucho problema, mucha delicadeza, ¿no? Pero cuando tenemos ese tipo de infiltraciones ya consideramos que puede ser operable, entramos, pero nos damos cuenta que es irresecable. O sea, entonces, cuando consideramos de que ya no podemos continuar más, de que la operación termina ahí, es cuando tiene estas características. O que el tumor esté infiltrando, en este caso, venas o arterias importantes que ya no se pueden resecar, o que el tumor no haya dado metástasis, por ejemplo, desde ahí es inoperable desde el inicio, ¿no? O que encontremos pues que está infiltrando otros órganos, que ya no vale la pena en ese caso continuar con la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces estaríamos ya pensando solamente, si tenemos el paciente abierto,
en hacer una cirugía de tipo paliativo, no que haya otra alternativa, sino hacer una cirugía de tipo paliativo. Ya, el cáncer de cabeza de páncreas es el más frecuente, ¿ya? Pero el cáncer de cuerpo y cola de páncreas, que es un 70% aproximadamente, el cáncer de cuerpo y cola de páncreas es menos frecuente, pero es el que tiene peor pronóstico. Generalmente cuando nosotros hacemos un diagnóstico de cáncer de cuerpo y cola de páncreas, generalmente son pacientes que ya tienen metástasis. La mayor parte de los pacientes cuando hacemos el diagnóstico ya tienen metástasis, ¿no? ¿Por qué es tan difícil detectar? ¿Y por qué nos damos cuenta de los cánceres periampulares? ¿Por qué nos damos cuenta que está creciendo un tumor ahí? Porque el paciente se pone histérico. Pero cuando es de cuerpo, miren, solamente tiene que haber un avance hasta acá para que se ponga histérico, y eso ya pues, es cuando el cáncer está sumamente avanzado. Entonces es de peor pronóstico definitivamente el cáncer de cuerpo y cola de páncreas. Otra característica importante de diferenciar estos casos es que generalmente en el cáncer de cuerpo y cola de páncreas vemos con mayor frecuencia un signo o síntoma que es importante, que es la diabetes mellitus. Y se produce en una forma aparentemente, no por los síntomas, con apariciones más tempranas, ¿no?, de diabetes mellitus. ¿Y por qué será que tenemos más diabetes mellitus, por ejemplo, en los cánceres localizados a ese nivel? Porque destruyen más el tejido pancreático. ¿Y en el tejido pancreático qué cosa hay? Hay también el tejido endocrino, que son los islotes de Langerhans, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos más problemas a este nivel. Además, estos tumores de acá tienen una característica, que son más dolorosos, ¿no? El dolor es cerebral, generalmente ahí. Y cuando se presenta dolor, sobre todo en la región posterior de la espalda, es que el cáncer está muy avanzado, porque generalmente ya infiltró, ¿no?, todo el plexo nervioso, ¿no?, que se encuentra en la parte posterior a este nivel. Entonces vemos pues, ¿no?, de que este tipo de cáncer, generalmente en un 10% solamente de estos logran hacer ictericia, porque el resto se mueren antes que hagan ictericia los pacientes, con metástasis o todas las problemáticas que existen con este cáncer. Entonces, este es el problema, ¿no?, que tenemos que diferenciar entre un cáncer de cuerpo y cola y un cáncer de cabeza y páncreas, ¿no?, en ese caso en particular. En el diagnóstico del cáncer de ampolla de Vater es importante un examen. Sería un examen que es importantísimo. ¿Cuál es ese examen? Hacer la gastroduodenoscopia, ¿no? Gastroduodeno, centrar con nuestro endoscopio acá, y hay un endoscopio especial inclusive que tiene una vista lateral y nosotros podemos ver bien la ampolla de Vater. Un 70 y 75% más o menos de los tumores de la ampolla de Vater se pueden ver cuando uno ingresa acá a la segunda porción del duodeno endoscópicamente. Pero hay algunos que crecen dentro de la ampolla de Vater y que uno no los ve. Es un 25% aproximadamente, de los cuales hay que hacer una papilotomía o una esfinterotomía para ingresar y ver el tumor y biopsiarlo. Por eso es que la esófago-duodenoscopía es muy importante para ver esto. Y ese examen, ¿no?,
también ese examen puede servirnos para realizar el examen radiológico de esta zona, colocando un catéter acá, inyectando sustancia en contraste para ver el Wilson y ver el coledo, que nos sirve para diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, la duodeno pancreatografía retrógrada. La duodeno-pancreatografía retrógrada, que es un examen muy importante en general para ver todo lo que son tumores periampulares, ¿no? Para poder hacer este tipo de diagnóstico, ¿no? Además, este examen nos puede servir también para tomar una biopsia, ¿no? Hacer la duodeno, no solamente eso, sino que podemos, vamos a esto a verlo en el momento pertinente, ¿no? Para ver todo, para qué nos sirven realmente estos exámenes. A eso lo pasamos más rápido ya, porque acá les estoy explicando casi todo, ¿no? Bien. Retomando ya la parte general, ¿no? Entonces, este órgano retroperitoneal, que antes era el gran misterio prácticamente, imagínense, ¿no? No teníamos ecografía, menos tomografía, menos resonancia magnética. ¿Cómo hacíamos los diagnósticos de tumores del páncreas? ¿No? Con sintomatología. ¿Y qué cosa teníamos al comienzo? Primero, radiografía, ¿no? Entonces se hacía una radiografía contrastada cuando sospechábamos que podía haber un cáncer de páncreas. Hacíamos una radiografía contrastada para ver el marco duodenal, y el marco duodenal lo veíamos así como un 3, alterado, ¿no? Ese era un signo característico de un cáncer de páncreas. Pero un cáncer de páncreas, ¿qué? Avanzadísimo. Avanzadísimo, para eso ya no se podía hacer nada. O sea que era bien difícil. Ahora con la resonancia magnética podemos seguir nosotros con la tomografía los procesos tumorales y los procesos inflamatorios, ¿no? Pero antes de eso, este era un órgano misterioso, localizado en una parte. Un 20%, en esa época decían, 20% se palpaba el tumor del páncreas, en un 20%. Yo creo que era otro tipo de tumores, ¿no? Que vamos a ver ahora. Pero palpar un tumor del páncreas, imagínense ya para qué. Ya un tumor que tiene un tamaño, pues, para palparlo, qué cosa, de 8 centímetros, ya ni hablar, ¿no? Entonces era, digamos, muy difícil hacer un diagnóstico, ¿no? Pero a pesar de todo eso, no hemos mejorado sustancialmente la sobrevida de estos pacientes, porque el cáncer de páncreas es un cáncer que es infiltrante, de muy mal pronóstico, ¿no? Y que cuando se diagnostica, ahora lógicamente podemos mejorar un poco a su abordaje, a su tratamiento, y un poquito en la sobrevida, pero de todas maneras todavía vemos que en las estadísticas que nos muestran, nosotros siempre hablamos de lo que sucede en Estados Unidos porque tienen buenas estadísticas, ¿no? Pero se diagnostican, ahora deben ser un poquito más de 30,000 casos al año, ¿no? Y de esos, y así como tenemos el número de nuevos casos al año, los casos que mueren al año están ahí, cerquita. Si son 30,000, 29,000 y pico, ¿no? O sea que prácticamente casi todos se mueren. Casi todos se mueren dentro del año. Y realmente cuando uno opera, por ejemplo, un cáncer de páncreas, se dice que cuando nosotros diagnosticamos un cáncer de páncreas, solamente un 20% van a ser resecables. Un 20%. ¿No? Que hacemos una operación de Whipple. Si no se operan los casos, lógicamente se mueren antes, pero si se operan, más o menos la sobrevida de estos pacientes con duodenopancreatectomía promedio
es aproximadamente de 18 meses, o sea, año y medio. Y ahora estamos viendo que si nosotros llegamos en un momento, como vamos a ver que es importante para poder hacer una extirpación total del tumor y que no quede tumor, por lo menos macroscópicamente, y lo hemos sacado todo, la sobrevida se incrementa. La sobrevida se incrementa un poquito más, ¿no? Se incrementa un poco más. Pero definitivamente el pronóstico en el manejo de cáncer de páncreas es malo, el pronóstico de estos pacientes. Los tipos de tumores, nosotros los podríamos agrupar en tres grupos, ¿no? En tres grupos, juntando todo lo que son primero lo podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que dependen de la parte exocrina y aquellos que dependen de la parte endócrina, ¿no? Pero todo esto también está dentro de un sostén, el sostén mesenquimal, que todo órgano tiene un sostén mesenquimal. Entonces tendremos nosotros tumores que se originan de la parte de la secreción exócrina, que están fundamentalmente localizados ¿dónde? ¿De dónde se inician estos tumores? ¿De dónde se inician estos tumores? Miren, los tumores se inician generalmente del epitelio que está dentro de estos conductos. Por eso se llama cáncer ductal, adenocarcinoma ductal, porque son adenocarcinomas, esos son los más frecuentes. El 90% de los tumores neoplásicos del páncreas son adenocarcinomas, que se van a producir dentro de esto. ¿Y dentro de eso qué significa? Que pueden producirse dentro de los grandes conductos, por ejemplo el Wilson, ahí puede iniciarse, benignos y malignos, epiteliales, benignos y malignos, o pueden producirse en estos conductitos más chiquitos si estos nacen de unas células que son los acinos pancreáticos, son las células acinales. Entonces los tumores, aunque esos son menos frecuentes, los tumores pueden iniciarse o pueden empezar a crecer en los acinos pancreáticos, en las células acinales, o en los conductos pancreáticos, que son los cánceres ductales, los adenocarcinomas ductales. Y ambos pueden ser adenomas, pueden haber adenomas que serían benignos, o pueden haber adenocarcinomas malignos. ¿Comprendido? Los islotes del páncreas son bien pequeñitos y están distribuidos en todo el órgano. Y de ahí viene también que podemos tener el otro grupo de tumores, de los acinos, de los islotes del Langerhans. Y ahí hay diferentes tipos de células. A veces que se entrecruzan sus funciones entre uno y otro. Por eso muchos, inclusive en un momento le dieron el nombre de apuromas a los tumores, ¿no? Y después los circunscribieron más a los que no eran de determinado tipo de células más claras, digo, más evidentes, no claras de claridad, sino más evidentes, ¿no? Entonces aquí, en este tipo, vamos a tener aquellas que se originan en las células beta de los islotes de Langerhans, que son los insulinomas. ¿Y qué producen? Insulina. Es el tumor más frecuente que vamos a describir un poco, ¿eh? El otro, ¿cuál sería? Que pueden surgir de unas células
que son las células gamma o las células alfa. ¿Ya? Y estas células gamma o alfa, generalmente producen, estas células son las que producen la gastrina. Y por eso, esos tumores que se originan de estas células se llaman gastrinomas. ¿Y qué producen? Gastrina. ¿Y la gastrina qué efecto tiene? Es una hormona que pasa a la sangre y después viene y tiene efecto a nivel de las células de secreción ácida y van a aumentar la secreción de ácido en el estómago. ¿No? Entonces, son los gastos. A veces, por ejemplo, hay pacientes, ¿no? Que llegaban a la emergencia sangrando todo el estómago, entraban con una endoscopía y veían múltiples úlceras, ¿no?, en el estómago, y que sangraba pues en una forma así, que lo único que se podía hacer no paraba con nada, y lo único que teníamos que hacer para salvar a un paciente de emergencia, ¿no?, era hacer una gastrectomía total. No había otra alternativa. Y se pusieron a pensar cuál es el problema, ¿no? Porque no es la úlcera péptica común y corriente, no son las gastritis que pueden producir hemorragia, que además tienen manejo desde ese punto de vista, ¿no? Y encontraron que estaban relacionados con los gastrinomas, que tenían estas tumores que son pequeños, pero que producen gran cantidad de gastrina. ¿Ya? Y a eso lo que se conoció con el nombre de síndrome de Solinger-Ellison. Y muchas veces este síndrome de Solinger-Ellison era necesario pues, hacer gastrectomías totales, inclusive, cuando se presentaba un paciente con un síndrome de Solinger-Ellison. El otro grupo son aquellas células que producen una secreción que se llamaba alfa 2, ¿no? Alfa 2, ¿ya? Y que generalmente están se producen, ¿no? Y que producen glucagón. O sea, miren, los insulinomas producen insulina, los gastrinomas producen gastrina, y los glucagonomas producen glucagón, que pueden inclusive producir un aumento de glucosa, ¿no? Hay de diabetes leves, ¿no? Pueden producir, igual que los somatostatinónicos, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta porque podemos tener ese tipo de tumores, ¿no? Hay otros que producen somatostatina, son los somatostatinomas, ¿no? Entonces, esos tipos de tumores que ya son más raros. Y otros que no son, se dice tumores no beta, porque no son células beta, y a veces un poco difícil, a eso se llamaba apudomas, ¿no?, que pueden producir pues inclusive secreción de sustancias vasoactivas, ¿ya? Puede haber una enfermedad como el cólera, como por ejemplo igual que los carcinoides, parecidos al tumor carcinoide, enrojecimiento de la cara, etcétera, etcétera, ese tipo de tumores. Todos estos tumores son los tumores de los islotes de Langerhans, y pueden ser benignos o malignos. Por ejemplo, y la característica de estos tumores es que uno no puede realmente decir benigno o maligno mirándolos directamente, porque casi los tumores no cambian, ni histológicamente.
¿Cómo demuestran ustedes que un tumor, por ejemplo, un insulinoma o un gastrinoma o cualquiera de estos tumores es benigno o es maligno? Por las características. Ustedes ven, si este tumor da metástasis, definitivamente es maligno. Si este tumor infiltra, es maligno, ¿no? Entonces son fundamentalmente las características las que nos van a decir si el tumor es benigno o es maligno. De hecho, hay unos que tienen que se malignizan más que otros, ¿no? Por ejemplo, el insulinoma. El insulinoma generalmente es un tumor que en un 10% se puede malignizar. Cifras promedios, ¿no? El gastrinoma, ¿no? En un 50, hasta en un 70%. ¿No? El glucagonoma, en un 50%. Entonces, cada uno tiene cierto porcentaje, y uno que se magnizan con más frecuencia que otros. Y tienen algunas características que son importantes y que las vamos a ver. Pero como ven, entonces estamos hablando de tumores de origen epitelial, que es de los conductos, ¿no? De origen epitelial, que son los de las células del epitelio o de las células acinales. ¿Ya? Los otros tumores son de los islotes del ángulo. Y otros tumores, ¿de dónde podrían venir? Del mesenquio. Lipomas, etc. Pero de todos estos tumores, el 90% son epiteliales, son adenocarcinomas ductales, hablamos de cáncer, el 90%. Entonces queda un 10%, el insulinoma es el más frecuente de los islotes. Y ya ustedes ya dejan el resto para ya misceláneos, ¿no? Ya difícil encontrar, pero bueno, siempre debemos tener presente que pueden encontrarse diferentes tipos de tumores en este caso, ¿no? Bueno, esta figura hoy día nos ha estimulado y casi les he dicho toda la clase con este tumor, mostrándoles el órgano. Bien, solamente vamos a puntualizar ya. 90 o 95% adenocarcinomas. ¿De dónde vienen? Del epitelio. Derivan del epitelio, estamos hablando del cáncer pancreático. Y 5% de los islotes. Uno dice 90 a 95%, 5 a 10%, ¿no? Y el resto ya mucho más raro, ¿no? Células acinares, adenoacantoma, lipomas, células gigantes, cistoadenocarcinomas y cánceres epidermoides. Rarísimos. Sarcomas, ¿no? Que puede ser también tipo de sarcomas. Pero sí quiero hacer acá, acentuar algo muy importante sobre un tipo de tumor que es el cistoadenocarcinoma. Generalmente en el páncreas hay dos tipos de tumores quísticos, ¿no? Estamos hablando de los quísticos tumorales, no parasitarios. Dos tipos de tumores quísticos. Uno que son los tumores serosos o los quistes serosos, y el otro que son los quistes mucinosos, los serosos y los mucinosos. Los serosos, cuando uno los ve, no son tan grandes y tienen una cantidad de lóbulos internos, o sea, de quistecitos pequeños internos, múltiples, ¿no? Y el tamaño de ellos va pues de milímetros
hasta 2 centímetros. Cuando uno hace un corte de un tumor de este tipo, vamos a ver de que es como una esponja, ¿no? Como si usted cortara una esponja, así con múltiples. Y las células que tapizan estos espacios, generalmente son células cuboides, ¿no? Y producen, ¿no? El producto es claro, ¿no? Ceroso. Estos tumores casi nunca, por eso no hay que decir nunca en medicina, ¿no? Pero casi nunca se van a malignizar. Casi nunca se van a malignizar. En cambio, el otro tipo de tumores que nosotros vemos en el páncreas de estos quísticos son los cistoadenomas mucinosos. Estos cistoadenomas mucinosos generalmente son más grandes. Pueden ser uniloculares o multiloculares, más frecuentes multiloculares, pero con lóculos mucho más grandes, que pueden llegar de 2 hasta 20 centímetros, o sea que puede ser un tumor enorme, quístico, ¿no? Y dentro de ello tienen la característica de que siempre tienen un poco de proyecciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos también del hígado? Pero aquí un tanto diferente, tienen sus proyecciones acá, papilares, tendencia, y las células generalmente son planas, y el epitelio generalmente es un epitelio cilíndrico. Epitelio cilíndrico. Parecido, ¿no?, al epitelio, por ejemplo, que nosotros tenemos, inclusive en el tubo digestivo. Inclusive hay tipo de células caliciformes. Pueden encontrar ahí ese tipo de células caliciformes. Entonces, todo esto tiene un comportamiento en cuanto al contenido, y el contenido es mucinoso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos una punción a este quiste y tomamos un poco de contenido y vemos que es un contenido mucinoso, estamos haciendo diagnóstico de cistoadenoma mucinoso. Ahora, ¿cuál es el problema? El cistoadenoma mucinoso casi siempre termina en cáncer. Mientras más crece, más frecuente que termine en cáncer. ¿Y cuál es la denominación del cáncer del cistoadenoma? Cistoadenocarcinoma pancreático, que generalmente está en la parte distal, cuerpo y cola fundamentalmente. Y a veces uno encuentra unos tumores grandes, por eso le digo, quizás esos eran los que faltaban cuando no teníamos, ¿no? Porque para que se palpe un tumor ya están muertos, ¿no? Cuando se quiere palpar un tumor de nosotros, que hemos mencionado nosotros, de los adenocarcinomas ductales, bien difícil que llegue a un tamaño que se puedan palpar, ¿no? Es bien difícil. Generalmente el paciente ya se muere con metástasis, con todo, carcinoma, todo. Esto sí, pueden tener tumores grandes y tienen mejor pronóstico. Porque si uno los pueden dar metástasis hasta en un 25% ya cuando son tumores muy grandes, pero los otros les dan metástasis tempranas, estos no. Pero si ustedes hacen una extirpación total de estos tumores, a pesar de ser tumores grandes, van a tener una sobrevida hasta del 70-75% a 5 años. O sea que el pronóstico es totalmente diferente a cuando nosotros estamos hablando de un cáncer, de un adenocarcinoma ductal. No, de un adenocarcinoma ductal. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que la sobrevida en un paciente que se hace un Whipple, ya les dije, está más o menos por el año y medio. Ahí,
casi la mayoría mueren, a no ser aquellos que han sido tumores que vamos a ver después muy pequeños, ¿no? Y que los hemos extirpado totalmente. Me recuerdo sino que a veces me extiendo mucho por contarles anécdotas, ¿no? Pero había un interno excelente, uno de esos internos que a veces pocos son así, pero minuciosos, estaba atrás, ¿no? Cuando yo era residente, ya había terminado mi residencia, estaba recién haciendo ya como especialista, ¿no? Entonces, como todo, pues ávidos de buscar casos interesantes, ¿no? Y por ahí operamos una paciente que vivía por un pueblo joven, ¿no? Y la operamos por un problema de cálculos a nivel de la vesícula. Entonces lo hicimos, en ese tiempo no había laparoscopia, así que todas las cirugías de cálculos eran abiertas, ¿no? Y los diagnósticos se hacían con colangiografía, porque no había tampoco ecografía, entonces los diagnósticos eran diferentes. Bueno, operamos a esa paciente y le sacamos la vesícula, pero al examinar, porque siempre a nosotros nos enseñaron, que cuando uno abría, ahora ya hay que hacerlo laparoscópico, pero en ese tiempo se abría todos los abdómenes, uno de los puntos básicos al entrar era examinar todo. O sea que uno tenía que meter mano por todos lados y hacer todo un examen de toda la cavidad abdominal. Y en una de esas, pasando por el páncreas, noto un nodulito pequeñito, ¿no? Como de unos 4 milímetros más o menos, ¿no? Pero duro, en la cabeza. Y era un poco difícil hacer biopsia de páncreas, porque la biopsia de páncreas puede terminar con fístula y el paciente se puede morir. Entonces, con miedo, le hice una biopsia de ese tumorcito y lo mandamos a anatomía patológica. Pero pasaron, pues ya la paciente se fue de alta de su operación y todo, siempre el resultado demoró un poco, vino, era un adenocarcinoma del páncreas. ¿Qué hacíamos en ese momento? ¿No? Viene el diagnóstico, adenocarcinoma pancreático. Entonces, bueno, tenemos que citar al paciente. El paciente lo veo difícil porque vivía por unos sitios, ¿no? El interno con él se fue hasta su casa de la señora y se trajo la paciente y la hizo hospitalizar. Me dijo, doctor, acá está el paciente. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Qué teníamos que hacer ahí? Una duodenopancreatectomía. No cabía otra cosa. Una duodenopancreatectomía. Entonces la programamos con toda la cosa que había. Fue mi primera duodenopancreatectomía que yo hice. Hicimos una duodenopancreatectomía, la paciente felizmente salió bien, ¿no? Y se fue a su casa. Y esa señora, cuando vino el examen anatomopatológico de la cabeza de todas, hicimos un huico, ¿no? Ya no encontraron cáncer. O sea que lo había sacado con la biopsia, ¿entiendes? Lo había nucleado y lo había sacado, era pequeñito. Con esa señora vivió. Por lo menos yo la seguí cerca de 10 años, ya un poco viejita, seguramente se habrá muerto de otra cosa, ¿no? Pero no de cáncer de páncreas. Pero eso que fue una suerte, ¿no? Esa es una cosa como ellos anécdota. Eso no lo van a encontrar pues así nomás, ¿no? Generalmente cuando da sintomatología un cáncer de estos, ese es el gran problema, por eso es que hasta ahora no podemos mejorar mucho la sobrevida en estos casos, porque generalmente cuando hacemos el diagnóstico ya es un cáncer avanzado, ¿no? Entonces dentro de esto tenemos de los islotes las formas raras, y dentro de estos tumores de los islotes del páncreas vamos a hablar solamente unas palabras de lo que corresponde al insulinoma. El insulinoma es un tumor que se origina en las células beta, y las células beta son las que producen la secreción de insulina. Entonces, estos pacientes
tiene la tendencia a ser hipoglicemia. Hipoglicemia. Hay una tríada de diagnóstico, ¿no? Que se llama también la tríada de Wilson, ¿no? Esta tríada